Vídeo 010. Maratón 1844 a 2024. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el Maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético, que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo, y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. Esta pregunta nos sirve de introducción a el segundo pueblo de Dios. Como dije, esta pregunta nos sirve de introducción al segundo pueblo de Dios. Ahora, ¿qué ocurrió con Adán y Eva? Después que Adán y Eva fueron expulsados de su primer hogar, el pueblo de Dios creció, pero ya no era el primer pueblo de Dios. Ahora podríamos llamarle que era el primer pueblo de Dios ampliado. Y este se constituye entonces en el segundo pueblo de Dios. El primer pueblo de Dios ampliado. ¿Por qué? Capítulo 4 del libro de Génesis. Aparece Caín y aparece a Abel. ¿Qué podemos decir de esta ampliación del primer pueblo de Dios? Adelante, profe. Recordando siempre que Dios no cambia. Pero, ¿qué cambios ocurren entonces? Si ahora le seguimos llamando pueblo de Dios, pero hay grandes diferencias con el primer pueblo de Dios. ¿En qué consisten las diferencias y por qué sigue siendo el pueblo de Dios? Como bien mencionas, Dios no cambia, pero los seres humanos, debido al pecado, empezaron a experimentar cambios que marcarían su relación con Él y entre ellos mismos. Después de la caída, Adán y Eva fueron expulsados del Edén y su vida cambió drásticamente. Si bien fueron expulsados del jardín, esto no significaba que dejaran de pertenecer al pueblo de Dios. Seguían siendo sus hijos, pero ahora vivirían las consecuencias de sus decisiones. Este primer pueblo ampliado surge cuando Adán y Eva comienzan a tener hijos y vemos cómo la humanidad se expande. Sin embargo, con esta ampliación del pueblo, también surge una diferencia crítica que vemos en Génesis 4 con los personajes de Caín y Abel. La diferencia principal en este pueblo ampliado radica en que ahora el pecado está presente y visible en sus acciones. Antes de la caída, el primer pueblo de Dios, Adán y Eva, vivían en perfecta armonía con su Creador y con la creación. Pero después del pecado, esa armonía se rompió. En Génesis 4, vemos cómo el pecado afecta a las relaciones humanas de una manera mucho más evidente. Caín, movido por los celos y la ira, mata a su hermano Abel. Este acto nos muestra que, aunque Caín y Abel formaban parte del mismo pueblo de Dios, al ser hijos de Adán y Eva, sus corazones estaban en diferentes lugares. La diferencia entre Caín y Abel nos revela un principio importante. La pertenencia al pueblo de Dios no se define únicamente por linaje físico, sino por la actitud del corazón y la obediencia a los mandatos de Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, en fe y obediencia, mientras que Caín ofreció un sacrificio que no fue aceptable ante Dios, porque su corazón no estaba alineado con los principios divinos. Aquí surge la primera gran diferencia entre el primer pueblo de Dios, Adán y Eva antes de la caída, y el pueblo de Dios ampliado. La introducción del pecado y la rebelión, que provoca una división en el pueblo mismo. Aunque Caín y Abel pertenecen al mismo pueblo, sus caminos espirituales se bifurcan.
Esto marca el inicio de una dinámica que veremos repetirse a lo largo de la historia bíblica. Dentro del mismo pueblo de Dios, habrá quienes elijan obedecer y quienes opten por la rebelión. ¿Por qué sigue siendo el pueblo de Dios? A pesar de los pecados y las fallas humanas, Dios no abandona a la humanidad. Aunque el pueblo de Dios ampliado, después de la caída, ya no vive en la perfección del Edén, sigue siendo el pueblo de Dios porque Dios sigue siendo fiel a su pacto. Él no cambia y su deseo sigue siendo redimir y restaurar a la humanidad. Génesis 3:15 nos presenta la primera promesa de redención, donde Dios anuncia que la simiente de la mujer vencerá al pecado, lo que muestra que, incluso en medio del pecado y el caos, Dios tiene un plan para salvar a su pueblo. El pueblo de Dios, en su expansión, comienza a mostrar que, aunque el pecado entró en el mundo, la gracia de Dios también sigue presente. El sacrificio de Abel es un símbolo de esta gracia, que anticipa el sacrificio supremo de Cristo. Abel, al ofrecer lo mejor de su rebaño, refleja el principio de la ofrenda aceptable, mientras que Caín, al rechazar la instrucción divina, muestra la rebelión. Entonces, este segundo pueblo, o pueblo ampliado, sigue siendo el pueblo de Dios, porque, aunque haya pecado, Dios no ha cambiado su amor ni su propósito. Sigue buscando que el ser humano regrese a Él, que se arrepienta y viva en obediencia. La gran diferencia es que ahora el ser humano tiene que lidiar con las consecuencias del pecado, y dentro del mismo pueblo habrá quienes sigan el camino de la obediencia, como Abel, y quienes elijan el camino de la rebelión, como Caín. En resumen, las diferencias son: 1. El pecado está presente, lo que altera la relación del ser humano con Dios y entre ellos mismos. 2. La humanidad está dividida entre obedientes y rebeldes, como vemos en el caso de Caín y Abel. 3. A pesar de esto, Dios sigue siendo fiel, y su pueblo sigue siendo su pueblo porque Él mantiene el plan de redención. ¿Cómo te parece esta dinámica entre la continuidad del pueblo de Dios a través del tiempo, a pesar de los cambios causados por el pecado? Amigos, hemos llegado al final de esta parte. Gracias por buscar el siguiente vídeo con este título. Tema número 8, vídeo 011-180 Maratón 1844 a 2024 Nuestra historia como pueblo de Dios para el tiempo del fin por Ministerio Conectate a Jesús y Seminarios Tissú. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este, en el cumplimiento de la Gran Comisión.